Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. En esta ocasión seguimos probando y descubriendo marcas provenientes del continente asiático, que muchas veces llaman la atención por las características que ofrecen y por sus precios accesibles, ya que en muchos casos permiten acercarnos a ciertas especificaciones sin golpear tanto a nuestro bolsillo. Y justamente hoy les traigo una nueva marca al canal. Se trata de Adidas-Dive, quienes me dieron la oportunidad de conocer uno de sus relojes al enviarme un modelo de su colección con la complicación de cronógrafo. ¿Cómo nos llega y qué variante llegó? Vamos a verlo. Adidas-Dive es una marca relativamente reciente dentro del mercado relojero y forma parte de esta nueva generación de fabricantes asiáticos que poco a poco han ido ganando presencia entre los aficionados de los relojes. Dentro de su catálogo podemos encontrar principalmente relojes de estilo deportivo y de buceo, aunque también incorporan modelos con otras complicaciones como es el caso del cronógrafo que tengo aquí. Y algo que también suele verse en este tipo de marcas es que se apalancan en diseños de alta gama, que muchas veces se mencionan como homenajes. Por si quieren echar un vistazo a más estilos de la marca, les voy a dejar el enlace directo a su página y a su tienda, en la descripción del video. Ahora también me doy cuenta de cómo aprovecha la marca este tipo de estuche de envío. Está fabricado en un plástico bastante simple, con una forma muy parecida a una pequeña caja de herramientas, donde únicamente se añade un sticker con el nombre de la marca, como este que vemos aquí. Digamos que son estuches bastante genéricos, pero al mismo tiempo funcionales y seguros para proteger el reloj durante el envío. Bueno, para abrirlo vamos a separar estas pestañas y aquí ya nos recibe una vista previa del reloj. Ahí lo alcanzamos a ver. Podemos notar que llega dentro de otra bolsa de plástico, y desde aquí ya se alcanza a apreciar su diseño deportivo, además de la combinación de colores que resulta bastante atractiva. Bueno, antes de sacarlo, ¿qué más nos incluye? Aquí tenemos primero una tarjeta que debe corresponder a la garantía, bastante descriptiva con el nombre de la marca, un número de serie y algunas imágenes relacionadas con el enfoque de la marca, como este buzo y el color azul del mar. Por acá encontramos también el manual de operación, donde se explica cómo manipular el reloj para su ajuste y el uso del cronógrafo. Aunque veo que únicamente está en inglés y en chino. Bueno, raro que lo leamos de todas formas. Y aquí viene esta pequeña herramienta metálica que sirve para empujar los pernos en caso de que queramos ajustar el brazalete. Ahora sí, vamos a sacar el reloj de esta bolsa y vean, aquí lo tenemos. A primera vista es un reloj bastante agradable, con un diseño claramente deportivo, y teniéndolo así, con algunas partes reflejando la luz, ya podemos notar varios detalles interesantes. Y aquí vemos también su tarjeta con el logo de la marca, y el reloj llega bien protegido gracias a todo este plástico emplayado. Pero mejor, ya lo tengo aquí sin su embalaje, y lo primero que vemos es su forma clásica, acompañada de un brillo agradable sin llegar a ser excesivo. Al tomarlo sí se siente con buen peso, incluso esperaba un poco menos considerando que se trata de un reloj de cuarzo y no automático. Debe rondar aproximadamente los 128 gramos. Si observamos el brazalete, vemos que utiliza eslabones relativamente grandes en acero inoxidable, con acabado cepillado en la parte central y pulido en los laterales. Por acá ya estaba revisando su broche, que es de estos bastante seguros al ser de tipo mariposa, además de contar con este pasador a presión. Si presionamos aquí, se abre y vean, aquí también aparecen los indicadores de dirección que señalan hacia dónde debemos empujar los pernos en caso de querer ajustar el brazalete. En general no lo veo mal trabajado, tampoco se siente hueco ni económico, más bien transmite una sensación firme y bastante sólida. Pasando ahora a la caja del reloj, vemos que mantiene un diseño bastante clásico dentro de los cronógrafos deportivos. Está fabricada en acero inoxidable 316L y presenta principalmente un acabado cepillado que le da un aspecto sobrio, aunque también encontramos algunas zonas pulidas que ayudan a resaltar ciertos contornos cuando la luz se refleja sobre la superficie. El diámetro de la caja va a los 40 milímetros, una medida bastante equilibrada que suele adaptarse bien a diferentes tamaños de muñecas. Las asas se ven relativamente definidas y con una ligera caída, algo que normalmente ayuda a que el reloj se adapte mejor a la muñeca. Si lo observamos ahora de perfil, alcanzamos a notar que el cristal mineral tipo K1 sobresale ligeramente de la caja. Esto hace que quede un poco más expuesto a posibles golpes, aunque al mismo tiempo ofrece una imagen bastante cristalina y clara al momento de observar la carátula. Ahora, en su lado derecho son bastante notorios sus pulsadores y la corona, también fabricados en acero. Los tres presentan un acabado dentado para facilitar su manipulación. Algo característico de ellos es que deben desenroscarse si es que queremos utilizarlos, ya que de otra forma permanecen bloqueados. Y la corona central se distingue además por el grabado con el logo de la marca. En conjunto la caja se ve y también se siente bien fabricada y sólida. Si volteamos el reloj, vemos en su parte trasera la tapa que está indicada como enroscada, aunque también parece a presión. Considerando que el reloj ofrece una resistencia al agua de hasta 100 metros, no resulta algo extraño dentro de este tipo de modelos. En la parte central encontramos el grabado con el logotipo de la marca, y alrededor, de forma radial, aparece la descripción del modelo junto con algunas de sus especificaciones. También se encuentra marcado como diver, aunque en este caso más por una cuestión de estilo que por una funcionalidad propiamente enfocada al buceo.
Y ahora regresemos a uno de los aspectos más llamativos de este reloj. Primero su bisel, que según la marca está fabricado en cerámica en color negro. Sobre él encontramos la escala taquimétrica en color blanco. Y algo interesante es que los números están grabados directamente en el bisel y no solamente pintados, por lo que se ven bien definidos. Esta escala está pensada para realizar mediciones de velocidad en conjunto con la función de cronógrafo. Pasando ahora a la esfera central, su fondo en color negro genera un contraste bastante marcado con los demás elementos del reloj, especialmente con las dos subesferas en color naranja. De hecho, el diseño de estas subesferas resulta bastante curioso, ya que parece como si la pintura hubiera salpicado desde el centro del contador hacia afuera. La que está ubicada a la derecha corresponde al indicador de 24 horas, mientras que la del lado izquierdo se encarga del conteo de minutos del cronógrafo. Los índices mantienen un estilo tipo diver, bastante visibles, acompañados por manecillas que inevitablemente pueden recordar algunos modelos de Tudor. Y finalmente, la aguja central del cronógrafo en color naranja vuelve a reforzar ese carácter deportivo que define el diseño de este reloj. Como ya les había comentado, para poder utilizar la función del cronógrafo, primero tenemos que liberar los pulsadores, ya que de esta forma permanecen protegidos. Simplemente los giramos hasta el tope y con eso quedan listos para ser utilizados. Ahora sí, al presionar el pulsador superior, iniciamos la función del cronógrafo. Y vean cómo el segundero central comienza a avanzar casi deslizándose. Esto se debe a que utiliza este movimiento japonés de Seiko, un calibre Mecha Quartz bastante respetable y preciso. Si lo presionamos nuevamente podemos pausar la medición, y para reiniciarlo utilizamos el pulsador inferior. Vean cómo regresa a su posición con ese característico salto. Para realizar el ajuste de la hora el procedimiento es similar. Primero debemos desenroscar la corona y después tirar de ella hasta su posición máxima. A partir de aquí ya podemos manipular las manecillas girando la corona, generalmente en sentido horario, hasta colocar la hora deseada. Una vez terminado el ajuste, simplemente regresamos la corona a su posición inicial y la volvemos a enroscar. Esto último es importante ya que ayuda a mantener la estanqueidad del reloj. Ya en la oscuridad, y después de haber cargado el material luminiscente, vemos cómo el brillo aparece principalmente en los marcadores de hora y en las manecillas principales. El tono es un verde bastante agradable a la vista, y aunque no mantiene la misma intensidad durante todo el periodo, sí muestra una persistencia aceptable en su duración, algo que se agradece considerando el rango de precio en el que se encuentra este reloj. Todo indica que al colocarlo en la muñeca va a calzar bastante bien. Como referencia, mi muñeca mide 16.5 centímetros, que considero más bien delgada, y aún así el reloj no se percibe desproporcionado. Eso sí, se alcanza a sentir el peso de la caja, aunque de momento esto es solo una simulación, ya que todavía me falta realizar el ajuste del brazalete. Por ahora estamos teniendo apenas este primer encuentro con el reloj, y más adelante les traeré la reseña completa con todas sus especificaciones y sobre todo cómo se ha comportado con el uso. Creo que con esto hemos dado un buen primer vistazo a lo que ofrece esta marca A10 Dive. De momento podemos remarcar una construcción bastante correcta y una buena apariencia general, sin transmitir esa sensación de baja calidad que a veces se podría esperar en este rango de precio. También destaca el uso de un movimiento Seiko, reconocido por su confiabilidad, además de los materiales que incorpora el reloj, algo que resulta todavía más interesante si consideramos que al momento de este video su precio ronda aproximadamente los $90. Les dejaré en la descripción los enlaces de compra y también el enlace a la página oficial de la marca. Ahora lo importante serán sus comentarios. ¿Qué opinan de este reloj? ¿Ya conocían la marca? ¿Y cómo ven el avance que han tenido las relojeras chinas en los últimos años? Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscríbanse, es rápido, es gratis, ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.